Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Gracias, Ignacio, por esas palabras y por la presentación. Decir que es un honor compartir la mesa con mi excompañero don Álvaro Hernández y con el doctor Diego Palomo, que aunque no tuvimos la oportunidad de ser compañeros en la Complutense, yo lo siento como si hubiera sido mi compañero. Felicitarlos a todos ustedes por estar aquí. Ya lo decía el doctor Diego Palomo, que estamos en un momento de transición ya, de transición mental, de ubicarnos en lo que va a ser, en lo que es la gran reforma procesal costarricense. A mí se me asignó hablar de un tema muy puntual, que es el tema de la iniciativa probatoria del nuevo Código Procesal, en el nuevo Código Procesal Civil. Hablar de este tema sería casi imposible si no iniciamos con algunas notas, algunas anécdotas o algunas notas históricas. Cuando estábamos redactando el proyecto de Código Procesal Civil, se suscitó un debate en la doctrina procesalista entre los denominados garantistas, que ahora les voy a ir detallando en qué consiste esa clasificación, y los denominados decisionistas. Incluso se habla de una tercera categoría ahí de procesalistas que algún autor los llama centristas. Que se suscitara el debate en ese momento nos puso a nosotros, a los que estábamos redactando el código, en una disyuntiva. La primera disyuntiva era, o el primer problema en el que nos metió, era estudiar profundamente en qué consistía esa separación, esa confrontación de ideas que había en la doctrina. Y frente a esas diversas posiciones, teníamos también un Código Procesal Civil de 1990 que no podemos olvidar, porque es un código que tiene también su idea acerca de este tema. Si tuviéramos que resumir en qué consisten las ideas garantistas, seguidas por el profesor Alvarado Belloso de Argentina, don Juan Montero Aroca de España, podríamos decir que los que se ubican en esa tendencia cuestionan esas tendencias doctrinales según las cuales las personas juzgadoras deben ser más activas. Los garantistas están en contra de aumentar los poderes del tribunal. No estoy ubicando en ningún sector al profesor Palomo, ¿verdad? Que quede claro. No quiero meterme con la exposición de él porque ya me hizo la promesa que si me metía con él íbamos a tener dificultades aquí esta mañana. Los garantistas satanizan cualquier posibilidad de que los tribunales ordenen prueba de oficio. Y claro, en esa visión están totalmente en contra de lo que se denomina prueba para mejor resolver. Quiero hacer una aclaración. Estoy identificando una posición doctrinaria siguiendo producto de haber leído esas posiciones doctrinarias, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo, ni que los que asumen una posición sean los que están en la posición correcta o no.
Los garantistas entienden que la jurisprudencia y las legislaciones que se ajustan a esas líneas de pensamiento son de corte autoritario, de corte inquisitivo. Claro, esto hay que entenderlo en un contexto, porque para llegar a esta conclusión se parte de la base de que el Código de 1942 italiano fue elaborado en una época de autoritarismo, que Hitler comulgaba con las ideas de un juez poderoso, de un juez que pudiera intervenir en la práctica de la prueba, y así por el estilo, hasta llegar a decir que los regímenes autoritarios casi siempre mantenían vigentes los códigos que tenían como presupuesto el aumento de los poderes del tribunal y la intervención activa del juez en el conflicto. Quienes sostienen esta teoría garantista creen que el aumento de los poderes de las personas juzgadoras y la posibilidad de que ordenen prueba de oficio compromete su imparcialidad. Y entre todas las otras cosas, que más adelante veremos también con detalle, descartan esa idea de colaboración entre las partes y el tribunal. Que si ustedes ya revisaron el Código Procesal Civil Nuevo de Costa Rica, tenemos un artículo que dice deber de colaboración. Y en muchas partes, incluso en el tema de la prueba, el Código acentúa el deber de colaboración de las partes con la administración de justicia. Bueno, ya identificamos a los garantistas, ¿verdad? A los del otro equipo. Digo, del otro equipo doctrinario. No lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? ¿Cómo identifican los garantistas a los decisionistas? Bueno, los decisionistas propugnan por un perfil de personas juzgadoras más activas. Los decisionistas están a favor de aumentar los poderes del tribunal. Admiten que los tribunales ordenen prueba de oficio y, lógicamente, para ser consecuentes con este pensamiento, descartan que el aumento de los poderes del tribunal y la posibilidad de que los tribunales ordenen pruebas de oficio comprometan su imparcialidad. Y, lógicamente, creen en la existencia de un deber de colaboración de las partes con el tribunal e incluso no se descarta la existencia de un deber de colaboración entre las mismas partes para llegar a una solución del conflicto. Por cierto, se me olvidó decirles algo de los garantistas, que por lo menos la teoría que yo he podido leer sobre el tema, parten de la base de que el fin del proceso es la sentencia. Idea con la que yo personalmente no comulgo, porque, y también creo que el Código Procesal Civil Nuevo de Costa Rica no lleva esa idea. El proceso en el Código Procesal Civil de Costa Rica Nuevo tiene el fin de ese proceso no es la sentencia. Eso es algo que yo creo que ese código abandona. El fin es la solución del conflicto. Y es así porque en todo el código se establecen una serie de mecanismos para que el proceso se solucione, para que el conflicto se solucione antes de llegar a la sentencia. O sea, la sentencia, si a mí me ponen a decir cuál es el fin del proceso a partir del año 2018, ya no diré más, como lo dije en algunas oportunidades con el código anterior, que es la sentencia, jamás. El fin es solucionar el conflicto, con todos los mecanismos que están ahí debidamente regulados en este código. Estas eran unas ideas generales sobre esas posiciones doctrinarias. Ahora voy a ubicarme
en la posición de los garantistas cuando se trata del tema que a mí se me asignó, la iniciativa probatoria. La visión garantista entiende que un juez que ordena prueba de oficio compromete su imparcialidad y que el tribunal se convierte en investigador. Bueno, esto depende de la forma en que se estructura el sistema procesal. Y también vale la pena decir que esto no es nada nuevo. El Código de 1990 ya permitía, primero, que el juez bueno, de todas maneras el juez era el que preguntaba en los interrogatorios y podía preguntar lo que quisiera. Además, el juez, con el Código de 1990, estaba facultado para ordenar prueba de oficio. Entonces, esto no es nada nuevo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los jueces no utilizan esos poderes. La doctrina que nos ha estudiado ha destacado que los jueces latinoamericanos son reacios a utilizar los poderes que les da la legislación, y en Costa Rica, la experiencia que tuve como juez durante los años que estuve, me permite decir que tampoco somos muy proclives a ordenar prueba de oficio. Ese otorgamiento de mayores potestades probatorias, dicen los garantistas, ha convertido a los jueces en normadores primarios, en creadores de normas, en lugar de limitarse a aplicarlas. Dicen que el tribunal no debe buscar la verdad porque en esa búsqueda se rompe con el debido proceso, es decir, con un método de discusión que ya ha sido establecido a través de la historia. Y ya para terminar de sustentar esa posición garantista, se dice que un tribunal que busca la verdad ante los hechos controvertidos de las partes pertenece a lo más granado del elitismo inquisitorial. Vean cómo, para sustentar esa tesis, se hace una descalificación de quienes siguen el pensamiento diferente. Dicen, ya metiéndonos en temas que tengo entendido que se van a ver aquí, que la denominada teorías de las cargas dinámicas de la prueba, que le gusta mucho a don Álvaro, o de facilidad probatoria, vulneran la teoría de la carga de la prueba. Que dicen, la carga de la prueba lo que dice es quién asume el riesgo ante la falta de prueba de un hecho. Bueno, los garantistas dicen que esa teoría de las cargas dinámicas de la prueba vulneran, esa teoría de las cargas dinámicas vulnera la teoría tradicional de las cargas dinámicas de la prueba. Y no lo traigo aquí en la filmina, pero se lo voy a contar. Los garantistas están totalmente de acuerdo con las medidas cautelares autosatisfactivas. Esas medidas cautelares que permiten que desde que se ordena la medida cautelar se adelanta lo que la sentencia va a decir, porque se entiende que son violatorias del debido proceso. Entienden que mediante el tema de las cargas dinámicas de la prueba, el tribunal cambia al dictar sentencia y según su criterio las reglas de juego que las partes han respetado en el curso del proceso. Y esto vale la pena que lo explique. Las partes han venido tramitando un proceso respetando las cargas de la prueba, que siguen siendo, en su generalidad,
el que afirma prueba. Pero al dictar sentencia, el tribunal le atribuye la carga de la prueba no a quien afirmó, sino que aplicando el tema, la teoría de las cargas dinámicas o la teoría de la facilidad probatoria, le asigna la carga de la prueba a quien no le correspondía originalmente probar, y esa persona que no logró probar asume las consecuencias por la falta de prueba. ¿Cómo se regula la iniciativa probatoria del tribunal? Y digo tribunal para no decir jueces, ¿verdad?, por aquello de la cuestión de género, en el nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica. Desde que nos ubicamos en el tema de la buena fe procesal, el Código obliga al tribunal a tomar de oficio todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de los poderes de dirección para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria. Pero vean que ya desde que se habla de la buena fe procesal, ya el Código le viene diciendo al tribunal: señores, vigilen la aplicación de los principios del proceso y utilicen todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección. Bueno, una de las medidas que resultan de la ley es la posibilidad de ordenar prueba de oficio para que dicte una sentencia sustentada en el mejor conocimiento de los hechos. Y en el tema de la carga de la prueba, al que se van a referir ampliamente pues, en este Congreso, el Código introduce eso que los garantistas satanizan. No le llamamos cargas dinámicas de la prueba, pero le llamamos, siguiendo la doctrina española, la disponibilidad y facilidad probatoria. O sea, la regla general es que el que afirma prueba, pero dependiendo de las circunstancias, puede ser que el tribunal le atribuya la carga de la prueba a quien tiene la facilidad para demostrar. Y en la admisibilidad de la prueba, el Código establece que en la audiencia en que se admiten las pruebas, que será en la audiencia preliminar, el tribunal puede proponer a las partes la incorporación de pruebas que nadie ha ofrecido e incluso ordenarlas de oficio. Y sigue diciendo que ya en la audiencia de prueba, cuando se esté practicando la prueba, claro, dice que excepcionalmente, si es indispensable y dando los fundamentos, se pueden ordenar otras pruebas para comprobar o aclarar hechos relevantes, siempre y cuando se respeten los principios de contradicción y de concentración. Vean la posición que asume el Código de amplitud en el tema de la admisibilidad de la prueba. Y cuando nos ponemos a pensar en la teoría del caso, caemos en el temor de que el tribunal, frente a una estrategia procesal de la parte, el tribunal cambie la estrategia que la parte ha tenido. Pero bueno, eso pasa por una idea de lo que es el proceso y de lo que queremos con el proceso. En cuanto a la apreciación de la prueba, o sea, que es lo que hace el juez cuando va a dictar sentencia, después de haber estudiado la prueba, después de haberla interpretado, después de haberla valorado, el Código permite que la conducta de las partes durante el procedimiento pueda constituir un elemento de convicción
ratificante de las pruebas. Una parte a la que se le ha pedido la exhibición de un documento que se sabe que la tiene y que se niega a exhibirlo, el tribunal puede deducir de esa omisión, de ese esconder la prueba, consecuencias negativas para esa parte que es omisa. O sea, por iniciativa propia del tribunal, se presume la verdad de un hecho ante la conducta omisiva o dilatoria de una parte. Gracias. En la práctica de la prueba del reconocimiento judicial, se prevé la facultad de que el tribunal ordene de oficio la concurrencia de peritos o de testigos a dicho acto para que puedan ser examinados. El código establece un orden en la práctica de las pruebas. Primero se debe practicar el reconocimiento judicial, después la declaración de partes, después la declaración de peritos y el interrogatorio de testigos. Una parte puede haber planteado su estrategia atendiendo a ese orden de la práctica de la prueba que establece el código, que podría ser discutible. Obviamente yo estoy de acuerdo con el orden que está ahí, pero de oficio el tribunal podría perfectamente alterar el orden que está indicado en el código. El tribunal puede ordenar de oficio careos cuando los testigos incurran en graves contradicciones. Vean que hay una importante intervención del tribunal en el tema de la prueba. Puede ordenar de oficio dictámenes o informes periciales, puede ordenar de oficio informes o expedientes a cualquier persona física o jurídica, puede disponer la concurrencia de partes de oficio, la concurrencia de peritos o de testigos cuando se trata de el reconocimiento judicial. En casación se establece la posibilidad de que la sala ordene prueba de oficio, aunque se dice que únicamente se podrá admitir aquella que sea estrictamente necesaria para resolver los puntos objeto de impugnación. La discusión doctrinaria, ya estoy terminando porque ya me pusieron aquí el tema de los minutos. La discusión doctrinaria con miras a esta nueva legislación procesal carece de sentido. Alguien podría decir que carece de sentido. Nosotros podríamos decir, bueno, la discusión de si el juez debe intervenir en la práctica de la prueba o no debe intervenir en la práctica de la prueba se acabó en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ya el código tomó partido. Eso podemos decir. ¿Y por qué yo me he detallado en explicarle lo de la teoría garantista y lo de la teoría de los decisionistas? Porque es la forma como hay que entender, no solamente por qué estas normas son así, entender que también hay otras ideas contrarias a lo que este código dice. El análisis de este tema es indispensable para ubicar al intérprete y al estudioso en el contexto doctrinario y real en que estas normas procesales fueron emitidas. Y uno de los contextos es, se tomó partido por un juez participativo. ¿Tenemos un código decisionista, inquisitivo? No. Tenemos un código que podría ser calificado así, pero que además participa de todo lo que es el ordenamiento jurídico costarricense y parte importante de eso es que tenemos una constitución que se encarga de establecer los límites que los jueces deben tener en la aplicación de estas normas. No es válido tildar de autoritaria o inquisitiva una normativa procesal solo por el parecido que tiene con legislaciones que se emitieron en otras latitudes
y en otros contextos históricos. La configuración del proceso o de un sistema procesal es una cuestión puramente técnica que atiende al perfil de persona juzgadora que se quiere y fundamentalmente al modelo de justicia que se pretende tener. Lo determinante son los límites a los que están supeditados los tribunales, límites que están claramente establecidos en el Código y están establecidos fundamentalmente en las normas constitucionales, porque el Código hubo que redactarlo pensando en lo que podría decir la Sala Constitucional cuando a alguien se le ocurriera ir a establecer la inconstitucionalidad. Negar toda iniciativa probatoria a los tribunales supone restarle eficacia al proceso, que es un instrumento para la tutela de los intereses de los ciudadanos. Y en todo caso, como ya lo dije, la actuación de los tribunales está supeditada a las normas constitucionales. Los temores de quienes sustentan la llamada teoría garantista se disipan, asegurando a los ciudadanos una interpretación de las normas procesales que se dirige a obtener su máxima eficacia en la solución del conflicto y siempre, siempre al amparo de las normas constitucionales. No debemos privarnos del ideal que los tribunales dicten sentencias con la información más cercana a la verdad real. Y yo creo, el profesor Diego Palomo decía que yo me iba a extender en esto, no me voy a extender, creo que hay alguna ponencia sobre ese tema. Los garantistas dicen que la verdad es relativa. Bueno, lo que es relativo es su comprobación. La verdad o algo es verdad o no es verdad. Y decir verdad real cuando se sueña con que se pueda dictar un proceso con el mayor conocimiento de lo que realmente sucedió, no me parece que haya ninguna contradicción con decir verdad real. No podemos renunciar al ideal de que los tribunales emitan sentencias justas. Y no podemos desistir de la ilusión de tener un sistema jurídico que sea eficaz. Y voy a terminar con esto. Cuando yo era juez y daba clases en la universidad, todavía doy, pero antes era juez y daba clases. Yo le decía a los estudiantes que el día que a mí me convencieran de que un juez debía quedarse ahí, atenido, a dictar sentencia, solo a lo que las partes le quisieran llevar, o solo a lo que lograra probar el mejor abogado de la parte, ese día yo renunciaba a mi puesto como juez, porque eso implicaba que yo dejaba de creer en lo que yo creo, que los jueces hacen justicia. Esa es la posición mía. Nunca renuncié, ¿verdad? Quiere decir que hasta el momento sigo con el mismo pensamiento. Les agradezco mucho la atención.